¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un video más de su canal Tutor. En este caso, pues un tema de química inorgánica y toca el turno de lo que son los átomos y la estructura de estos. Antes de seguir, pues les recuerdo dejar su like, suscribirse al canal. Cualquier comentario o duda, pues no duden en dejarlo en la caja de comentarios. Y sin decir más, vamos ahí. Bueno, para empezar hay que definir lo que es átomo. En palabras cortas, pues sí, palabras básicas, el átomo es la parte más pequeña e indivisible de la materia. O eso es lo que se creía. Obviamente al pasar los años y la ciencia y la tecnología van avanzando, se descubren más cosas. Pero vamos a ir viendo un poco de eso más adelante. Pero bueno, el átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia y se caracteriza por tener propiedades químicas específicas para cada elemento. Cada sólido, líquido, gas y plasma se componen de átomos neutros o ionizados. Eso también lo vamos a ver más adelante. La peculiaridad de los átomos es de que es muy pequeño, son cosas que no podemos ver ni con un microscopio normal, sino que se necesita de equipos muy sofisticados. Y este mismo problema de necesitar equipos sofisticados es lo que provoca que los avances sean cortos, por así decirlo, no sean como uno quisiera, porque hasta hace poco no se sabía que existían partículas más pequeñas que el átomo. Hasta hace poco no se sabía que existían partículas más pequeñas que el núcleo. ¿Me entienden? Entonces, a medida que avanza la tecnología, pues se descubren más cosas y las cosas que se sabían anteriormente tienen que ser modificadas o actualizadas porque pues ya hay nuevos datos. Siguiendo con lo que es el átomo, es importante señalar lo que es su estructura atómica. Y su estructura atómica comienza con lo que son las partículas subatómicas. La partícula subatómica es aquella que es más pequeña que el átomo, que puede ser una partícula elemental o compuesta por otras partículas, como son los quarks, que componen a los protones y neutrones. Por ejemplo, esto de los quarks, pues hasta hace 10 años, 20 años no se tenía mucho conocimiento al respecto. Las primeras partículas en descubrirse después del átomo, obviamente, fueron los protones, lo que eran los neutrones, después los electrones, y estos fueron con largos lapsos de tiempo de investigaciones para llegar a esas conclusiones. Entonces, ¿cuáles son las partículas subatómicas? Bueno, comenzamos con el protón. El protón es la partícula subatómica con carga eléctrica positiva. La carga se mide en coulombs y es de 1.6 por 10 a la menos 19, mientras que la masa es de 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos. El protón se caracteriza por estar en el núcleo y, como les digo, esta parte del átomo es la que tiene una carga positiva. Tiene más importancia al momento de hablar, por ejemplo, de su número atómico o de su masa, pero esto lo vamos ir viendo cuando entremos en lo que es la tabla periódica. La siguiente partícula subatómica son los neutrones. Los neutrones son partículas que no tienen carga. Están presentes, al igual que los protones, en el núcleo y están prácticamente todos los átomos de todos los elementos, excepto en el protio, el cual es un isótopo del hidrógeno, pero eso lo vamos a ir viendo también más adelante. Se dice que la carga es cero, o sea, de un neutrón es cero, pero en realidad sí tiene carga. Lo que sucede es de que está formado por tres partículas fundamentales que se llaman quarks, como les dije, pero estas al ser sumadas nos da cero, entonces no hay ningún tipo de alteración en su carga. Entonces, por ende, de una vez se concluye que el neutrón no tiene carga tal como tal. Por último, tenemos lo que son los electrones. En física, el electrón está señalado por una E con un signo negativo y es una partícula subatómica con carga eléctrica negativa. Si se dan cuenta, dice menos 1.6 por 10 a la menos 19. Es exactamente lo que mide la carga del protón, pero esta es exactamente negativa.
¿Qué es lo que cambia? Su masa. La masa electrón es más pequeña que la de protón, mientras que la de protón es 1.6 por 10 a la menos 27. La del electrón es de 9.1 por 10 a la menos 31, lo cual lo hace partículas más pequeñas que un protón. Después de las partículas subatómicas, en la estructura del átomo es importante hablar del núcleo atómico, perdón, que es lo que ya les comentaba. El núcleo es la parte central del átomo y está compuesto por protones y neutrones. Es lo único que hay ahí. O sea, hablando de las partículas subatómicas, sería lo único que existe en el núcleo. Los átomos de un mismo elemento tienen la misma cantidad de protones. ¿Esto qué significa? Que yo puedo tener diferentes masas, no hay problema. Puede ser que el oxígeno tenga de masa 16. Esos son datos hipotéticos. Todos tienen masa 16, pero todos tienen, por ejemplo, número atómico o la cantidad de protones de, qué sé yo, 8. Entonces, aunque tengan diferentes masas, no importa, pero siempre tienen que tener el mismo número de protones. Si tiene más protones, ya no va a ser oxígeno, es otro elemento. Entonces, cuando un elemento o un átomo tiene diferente cantidad de masa, se le denomina isótopos. Pero cuando un elemento tiene diferente cantidad de protones, ahí sí ya cambia y es otro elemento. O sea, no se puede presentar un oxígeno, por así decirlo, de 8 protones y un oxígeno de 9 protones. Eso es imposible. Sí se puede presentar, por ejemplo, un oxígeno de 16 de masa atómica y otro con 17 de masa atómica, y serían isótopos del oxígeno. Eso sí es posible. Muy bien, eso es todo en lo que es el núcleo atómico. Y ahora pasamos a lo que es la nube electrónica. Sucede que por la fuerza de atracción, en el núcleo solo tenemos protones y neutrones, y alrededor de ellos tenemos electrones que giran en torno a este núcleo mediante fuerza electromagnética. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que la nube electrónica comprende todos esos niveles de energía. En este caso lo vemos representado en arcos o en círculos. Todos esos niveles de energía que tienen en sí la cantidad de electrones de un elemento. Yo podría tener, por ejemplo, un átomo de 8 protones, y lo normal para que sea una partícula estable es de que también tenga 8 electrones. Si no tengo esos 8 electrones, al igual que la cantidad de protones, esto ya sería un ion, lo cual también es muy común. Un ion puede ser porque gana electrones o pierde electrones, pero eso también vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo importante de esto? La nube electrónica, como les digo, comprende todos los electrones que giran alrededor del núcleo. Pero es importante señalar de que, por ejemplo, en un enlace, cuando un átomo o molécula forma enlaces, ya sea iónico, covalente o lo que sea, los únicos que entran en juego son los de la última capa, en este caso, o el último nivel de energía. Entonces, esto es lo que nos va a decir qué enlaces o qué moléculas o compuestos se puedan llegar a formar. Porque el chiste de formar un enlace es de que al momento de sumar sus cargas sea totalmente neutro. Entonces, si al momento ya formar una molécula tal cual tengo iones, ya sea positivos o negativos, eso implica que no están balanceados. Por lo tanto, no es posible que llegue a formarse una molécula tal cual. Aunque esto puede variar, depende del tipo de compuesto. Pero en términos generales, el punto de esta explicación es de que se entienda que si se va a formar una molécula, un enlace químico, los que entran en juego son exactamente los de la última capa. E incluso para lo que es la nomenclatura, nos basamos únicamente en lo que es la última capa. Pero eso lo vamos a ver más adelante.
Esto es todo por hoy. Es un capítulo corto, pero creo que necesario, al igual que los demás, eh, donde tratamos de explicarles lo que es el átomo y en su esencia. Obviamente eso no es todo, pero lo ideal sería que también ustedes leyeran un poco más al respecto. Eso es todo por hoy. Más adelante se van a ampliar estos términos o se va a entender por qué necesitaba que ustedes entendieran estos términos. Entonces, espero que les haya gustado el video. Cualquier comentario, duda, sugerencia, háganla saber. Y sin decir más, esto es todo. Los queremos.